Drishyam 2 es un remake de Bollywood, cine hindi del norte de India, de drama y crimen, protagonizada por Ajay Devgan como Vijay y Akshay Khanna como el inspector general Tarun. Comencemos. Empezamos escuchando una reflexión acerca de que la verdad está en las señales y no en las palabras. Luego a medianoche del 4 de octubre de 2014, dos hombres se reúnen, uno llamado David, quien trae un paquete a otro llamado Tony. David le dice que ya no trabajará más en eso, pero Tony se enfada y se rehúsa a darle el pago, por lo que terminan peleando y forcejeando. En esto llega la policía. Una pistola que sacó Tony se dispara y este pierde la vida. David toma el maletín y corre. La policía va tras él, pero este se escabulle y llega al pueblo. En la comisaría donde se está haciendo la remodelación, escucha un ruido y se asoma. Ve a un hombre cubriendo algo con tierra. Este es Vijay, el cual sale y se va en su auto. David llega a su casa y le dice a su esposa Mary que recojan y se vayan ya, pero en esto llega la policía y se lo llevan detenido. Pasan 7 años, Vijay ha montado su propio cine en el lugar. Un día en la mañana escuchan a su vecino golpeando a su esposa. Nandini, la esposa de Vijay, le dice que vaya a intervenir. Estos van y el hombre está ebrio y lo amenaza. Le dice que él sabe todo. Así la muchacha llamada Jenny le da dinero y este se va a beber. Otro día el padre de Sam vuelve a buscar a Vijay. Le pide que por favor le diga dónde están los restos de Sam, ya que quieren hacerle los rituales para que su alma pueda descansar en paz. Pero Vijay dice que no le puede ayudar en eso y le pide que nunca más lo vuelva a buscar. Vijay también está desarrollando su propia película, pues quiere materializar en una cinta su pasión por el cine. Su esposa se preocupa porque ha gastado mucho dinero en ese proyecto. La familia luego del problema ha llevado una vida tranquila y feliz. Más adelante vemos a David, quien finalmente ha cumplido su condena y sale de prisión. Vuelve a su casa y su esposa está ahí con su pequeño, viviendo en condiciones muy limitadas, pues el niño lo educa Mary por falta de dinero para enviarlo a una escuela. David le da un obsequio a su pequeño y toma su morral y le dice a su esposa que arreglará todo lo que dañó y se va. Los padres de Sam están en una ceremonia religiosa anual en honor a su hijo fallecido. En la noche, como Vijay no va a casa, Nandini invita a su vecina Jenny. Estas hablan también sobre un joven familiar de Jenny con el que habían acordado un encuentro para que se arreglara el matrimonio con Anju, pero Jenny le dice que no se podrá, pues todos rumoran que la historia del hijo de la inspectora se debió a que Vijay encontró intimando a su hija con Sam y por eso él le quitó la vida al chico. Esto pone muy mal a la esposa de Vijay, pues no es la realidad. Días después la policía visita la casa de Vijay y Anju se pone muy mal, pero el motivo era para poner una anotación de violencia doméstica contra el esposo de Jenny, que ellos confirmaran los hechos. Esa noche, Anju tiene una crisis de estrés agudo, pues en su mente aún están todos los acontecimientos del día de los hechos muy marcados. David busca trabajo en el pueblo y el tendero le sugiere a Vijay, pero este le dice que en el momento no tiene vacantes. Una noche se reúnen dos inspectores antiguos de la comisaría de Pondolem, Savant, quien logró conservar su carrera, y el amonestado Gaitonde, quienes van a verse con el nuevo inspector general, es decir, quien llegó a reemplazar a la inspectora Mira, la madre de Sam. Este se llama Tarun, es bastante brillante y muy sagaz. Les dice a los otros dos inspectores que están allí por el caso de Vijay. También llega el inspector Mira y les dice que a diferencia de hace 7 años, ahora hay pruebas. Y vemos llegar a Jenny y Chief, los vecinos de la familia de Vijay, quienes en realidad son dos agentes encubiertos y que llevan 2 años siguiendo los movimientos de Vijay. Mira les dice que también tienen cámaras en todo alrededor de la casa de Vijay. Jenny habla de que ha grabado cada conversación que ha tenido con Nandini. Todos reunidos planean bien los pasos a seguir, pues saben que Vijay es el único que sabe dónde quedó enterrado el cuerpo, y este nunca ha vuelto a hablar del tema con nadie. Nandini le ha contado todo a Jenny sobre lo que pasó ese día, pero no sabe dónde está el cuerpo. El inspector Tarun dice que debe haber alguien aparte de Vijay que sepa dónde está el cuerpo y que lo deben encontrar. Aquí vemos a David. Tarun les dice a todos que dejen a Vijay hacer su película y ver qué final escriben su historia. Luego vemos a Vijay ebrio con su amigo, el guardia del departamento forense. Al día siguiente el inspector les dice a Gaitonde y a Savant que tener claras las fechas es muy importante y les recuerda que el deceso se dio el 2 de octubre en la noche. Vijay se deshizo de las evidencias el 3 de octubre y ese mismo día creó la historia falsa en el cajero. El 4 de octubre a la 1 a.m. movió el cuerpo del jardín y tuvo que volver tipo 4:30 para ir a Panji. Ese día a las 5:30 en bus. Concluye también que se tomó ese tiempo para llevar y enterrar el cuerpo de Sam.
Este debe estar en un radio no mayor a 45 kilómetros de su casa, y pide que tracen una ruta y pregunten quién trabajó ese día en esa zona y ese horario, y así preguntan al lechero de la zona pero no obtienen nada. Tarun pide publicar en el periódico una recompensa de $500,000 de rupias a quien dé información de ese día. Uno de los vecinos de Vijay dice que solo lo vio llegar a casa ese día en su jeep tipo 4 AM, pero eso era todo. Al día siguiente el inspector general va a la casa de Vijay. Allí solo está su esposa Nandini y las 2 hijas. Ella se sorprende por la visita. Este le dice que esperará a Vijay y entra. Les dice que ellos solo están para hacer respetar la ley y dar castigo a los culpables. Se queda un tiempo y luego se marcha, diciendo que pronto verá a su esposo. También le advierte que los jazmines que tienen plantados afuera son para el estrés y que deben controlarle la plaga o ya no tendrán efecto. Luego llega la supuesta amigable vecina Jenny y le dice que hay rumores de que el cuerpo de Sam está en una iglesia. Nandini llama a su esposo y le dice todo. Él le dice que no se altere, que la policía seguirá investigando mientras sigan vivos. Jenny y Shiv están escuchando todo. Nandini le pide a Vijay que le diga dónde está el cuerpo, pero este le dice que lo disculpe, pues él siempre hace lo que le indica su mente, no su corazón. David ha conseguido un trabajo en Panji y va a la cafetería antes de tomar el bus. Allí saluda a Vijay. En esto llega un agente y le dice a Vijay que vaya a la comisaría, pues lo requiere el inspector Savant. Mientras los comensales hablan de que Vijay es culpable y también de la recompensa por la información de los días 2 y 3 sobre Vijay, David escucha todo y empieza a pensar en su recuerdo del día que lo tomaron preso y que pasó por la comisaría viendo allí a Vijay. Mientras Vijay va saliendo de la comisaría, pasa el bus de Panji y David se queda pensando. En la noche, Tarun, Mira y los inspectores reciben a David, pues este quiere la recompensa por la información. Este les dice que primero le den el dinero, pero Mira dice que es solo un cazarrecompensas. Este dice que ese día lo arrestaron y en su ida corrió por el lugar y vio a Vijay a las 3 AM en el lugar donde quizás enterró el cuerpo y que solo hablará cuando tenga la suma de dinero que pide. El esposo de Mira lleva el dinero y David les dice que el cuerpo está ahí bajo sus pies y recuerdan que en ese tiempo la estación estaba en remodelación. Todos se sorprenden, pues es un lugar en el que jamás hubieran pensado. Mira le dice a David que no se irá con el dinero hasta que no saquen el cuerpo. Sacan el permiso y todo el protocolo correspondiente para romper el piso de la jefatura. Empiezan los trabajos con algunos presos. Gaitonde es quien está supervisando. Finalmente encuentran unos restos, al parecer humanos, y dicen que lo han encontrado. Vijay se entera mediante un video de las cámaras de seguridad que están sacando el piso de la comisaría. Y se preocupa. Le dice a su esposa que vayan a casa, cierren las puertas y esperen a que él vuelva. Los forenses llegan y ponen todo en orden para llevarlo al laboratorio. Vijay ve en su PC todo. Tarun le dice a Mira y al padre de Sam que necesitan la prueba de ADN para cotejar, pero que los restos corresponden a un joven de la misma edad y quien perdió la vida por un traumatismo en el cráneo. En la corte pasan la solicitud y el juez acepta reabrir todo, y que se interroga a la familia de Vijay nuevamente. La inspectora Mira llega y les muestra las grabaciones con los supuestos vecinos, y Nandini diciendo que no sabe dónde Vijay puso el cuerpo. Tarun lleva a interrogar a Vijay aparte, pero Vijay firme no dice nada. En la sala de al lado están Nandini y sus hijas, con Gaitonde y Mira, siendo interrogadas de manera menos formal. Vijay se siente mal, y como Anju tiene una crisis le dice a Tarun que contará todo, por lo que el inspector ordena que se detengan. Finalmente Vijay da la confesión, algo que sabemos que no es cierto, pues dice que ese 2 de octubre después de haber bebido alcohol llegó a su casa, y vio a alguien intentando ingresar sospechosamente por la parte de atrás, y forcejeando le quitó la vida al joven. Mira se enoja, pues sabe que el culpable es Anju, y quiere que ella sea la que pague, pero el esposo le dice que ya basta, que Vijay irá a prisión. Vijay va a su casa a dejar todo en orden y despedirse de su familia. A la mañana siguiente lo llevan preso. Todos los noticieros hablan del caso nuevamente. A la oficina de Tarun llega el escritor Murad, quien está ayudando a Vijay con su película y libro. Este le cuenta que él conoció a Vijay en 2016 y que no lo conocía por su apellido Salgaonkar, sino por Goodball. Ese año él lo buscó para mostrarle una historia, la cual le pareció asombrosa y aceptó trabajar con él. Les dice que cada detalle tenía que estar perfectamente encajado, y Vijay le dijo que antes de eso no la publicarían. Les piden que les cuente la historia. El señor Murad les cuenta una historia muy parecida con un joven y sus padres.
este joven accidentalmente le quitó la vida a otro. Su padre lo encubrió, enterrándolo en una edificación que estaba a cargo del padre del joven fallecido, pues era constructor. Luego de un tiempo la policía halla el cuerpo, mientras en la corte la abogada de Vijay dice que la confesión de Vijay fue bajo amenaza, y que los inspectores se basaron en la novela del señor Murat para reabrir el caso. En esto llegan las muestras de ADN y han arrojado que no son compatibles, por lo que el juez se enfada y deja libre al acusado. El escritor le sigue contando, vemos que Vijay el año de los hechos buscó a un muchacho con las mismas características físicas y de fallecimiento igual que Sam. Cuando lo halla se hace amigo del sepulturero y le paga una buena suma de dinero para que le dé el esqueleto de ese joven cuando ya se haya quedado sin carne. Así luego de un tiempo se lo da, y este los guarda hasta el día que los necesite. También vemos cómo se ha hecho amigo muy cercano del guardia del departamento forense. Este le promete un papel en su película, así toman seguido alcohol y estudia todo el lugar. Es así como el día que llevaron los restos de Sam, en la noche, este va con su amigo y se embriagan. Vijay, cuando ve la oportunidad, va y cambia los restos de Sam con los del otro joven. Así es que cuando hicieron el análisis dio incompatible. El juez llama al inspector general y lo regaña por haberse basado en el libro para reabrir un caso, pero Tarum le dice que lo especial del libro es que es una historia real. Cuando Vijay sale de la corte, afuera están el señor Murat, Mira y su esposo. Vijay, como le dijo al escritor, el protagonista de la historia nunca podrá ver a los ojos a los padres del joven. Murat les dice que esta historia aún no ha terminado. Vijay quema los restos para volverlos polvo y se los deja en la entrada de la casa a Mira. El padre de Sam ve los restos y una carta, y llaman al sacerdote para hacerle el ritual en el río, para despedir finalmente a su hijo como se debe, y se abrazan tristemente. Luego vemos a Vijay, quien los observa a lo lejos, y quien vuelve con su esposa e hijas para irse a casa. La película es entretenida, aunque sigue dejando un sinsabor e injusticia, y tampoco dieron gran importancia a las confesiones que ya había dado la esposa de Vijay en el caso. Por los restos, al no corresponder con el ADN de los padres, poco se podía hacer para continuar el caso. La primera película está en Netflix con los subtítulos en español y también aquí en el resumen, pero esta segunda parte está en Amazon Prime sin subtítulos en español, por si la quieren ver. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.